Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en este domingo de resurrección. Hermanos, en la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a orar, hermanos, en este momento, conforme a esta palabra. Señor, en estos momentos te damos gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, hasta este momento tú nos has ayudado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de todo lo que está sucediendo, Señor, y de toda enfermedad y de todo lo que puede venir a nuestras vidas, tú nos estás ayudando en todo momento. Por tu fidelidad, Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos ilumine, nos alumbre, nos guíe, nos enseñe, Señor, nos corrija. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te damos muchas gracias, Señor. Amén. En esos momentos, así les quiere saludar también, hermanos, al igual que yo. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Ahorita espero que les guste esta predicación, este culto a través de videos. Pero aunque no podamos estar aquí en el templo, podemos estar acá en nuestras casas escuchando la palabra de Dios. Pues vamos a cantar una alabanza que se llama Celebrad a Cristo, celebrad.
el mensaje de esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Salud. Hola hermanos, ¿qué tal? Pues estamos celebrando, como dice esta canción, la resurrección de Cristo. Estamos contentos, estamos gozosos, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Amén. Dios le bendiga. El día de hoy, hermanos, quiero compartirles un tema que tuve que acortarlo porque se llama los beneficios de la resurrección de Cristo. Lo tuve que acortar, hermanos, porque era como 4 o 5 beneficios. Me voy a enfocar solamente en 2 en particular. Y si hay otra oportunidad, podemos grabar la segunda parte. Para ello, hermanos, antes de empezar, yo quiero decirle que la primera vez que a mí me tocó predicar este tema, me sucedió, como dicen por ahí, me empujaron, mi madre me empujó al ruedo sin que yo estuviera preparado. Era en un velorio, estaban velando una persona que era un familiar de mi mamá, una prima, algo así. Y yo era muy joven, tendría si acaso unos 18 años, y mi madre me dice: hijo, ¿por qué no predica, comparte la palabra de Dios? Pero yo me quedé viendo a mi mamá así, sorprendido, porque yo nunca había predicado, y casi le digo como Jesús le dijo a su mamá: mujer, mi hora aún no ha llegado. Porque para mí fue así como que me empezaron a temblar las patitas, como se dice, y de todas maneras, hermano, me aventé a predicar en un velorio. Y el texto que usé fue cuando Jesús dijo en la resurrección de su amigo Lázaro, dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese fue lo que yo prediqué, hermano. Así que fue la primera predicación de mi vida, ¿verdad? En esos tiempos en que yo era un inexperto. Y hermanos, y hoy me gozo poder compartir con ustedes este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en el mundo hay grandes religiones que fueron fundadas por hombres que murieron y fueron sepultados. Algunos fueron cremados. Por ejemplo, los restos de Mahoma, que fue el que fundó la religión musulmana, están en la mezquita de Medina, que es la segunda ciudad sagrada en el Islam después de la Meca. Ahí están, hermanos. Usted puede, bueno, no usted, pero cualquier musulmán puede ir y adorar esos huesos secos, si es que hay hueso, o el polvo nada más. También a Buda, que fundó una también de las grandes religiones del Oriente, también fue cremado, ¿verdad? Solo hay cenizas. Los restos de Confucio están en la ciudad de Khufu, localizada en China. Y hermanos, todos ellos, todos murieron y todos fueron sepultados, pero ninguno de ellos resucitó. Aún así tienen millones de seguidores. ¿Cuánto más verá nuestro Señor Jesucristo, que como dice Pablo, ahorita vamos a leer, como dice Pablo, él fue sepultado, pero también resucitó? Voy a leer con ustedes, espero que hayan leído también en casa. Por ahí me mandé un mensajito para que se adelantara usted, porque vamos a estar leyendo en 1 Corintios 15. No cierre su Biblia, ahí en 1 Corintios 15 vamos a estar leyendo, hermanos, y consultando varios textos bíblicos. Los primeros versículos que voy a leer es el versículo 1, el 3 y el 4. Amén. No sé si quieren leer conmigo. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 1, el 3 y el 4. Dice así la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, este es el evangelio que Pablo predicaba. Y es curioso, hermanos, que cuando nosotros evangelizamos y compartimos la palabra de Dios, el evangelio, la buena nueva de salvación, casi siempre nos olvidamos de la resurrección de Cristo, como que le damos más énfasis a la muerte de Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Pero es muy importante, hermanos, que también prediquemos la resurrección de Cristo, su ascensión al cielo, porque mismo Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración, que significa somos los más dignos de lástima, hermano. Entonces, porque nosotros somos un pueblo que creemos en un Salvador que ciertamente murió en la cruz, pero que además resucitó de entre los muertos. No se quedó ahí, hermanos. Entonces, debemos de predicar el evangelio completo, ¿verdad? Aunque nosotros nos llamamos Asambleas de Dios, pero nosotros tenemos el evangelio completo. Y es lo que dice Pablo, que conforme a las Escrituras, dice él, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, aquí tenemos el evangelio completo, hermanos. Pero más adelante también vamos a ver cuán importante es hacer entender a la gente, que las personas comprendan cuando le decimos Cristo vino a salvarnos. Y la pregunta es, ¿a salvarnos de qué? Muchos dirán, bueno, ¿a salvarme de qué? Y a veces, hermanos, predicamos y decimos, mira, conviértete a Cristo y tus problemas se van a acabar. Y yo pregunto, ¿es cierto que los problemas se van a acabar? Y a veces predicamos, conviértete a Cristo y vas a ser prosperado. La verdad, en verdad, ese es el evangelio, que como dijera una religión, conviértete a Cristo y pare de sufrir. ¿Ese es el evangelio, hermanos? No, hoy vamos a ver, hermanos, que aparte de lo que ya mencioné, hermanos, también vamos a ver la importancia de la resurrección de los cristianos, de los hijos de Dios, y de qué nos salvó el Señor. Entonces, hermanos, yo les voy a hablar prácticamente dos beneficios de la resurrección. El primero es que Cristo, con su resurrección, garantizó nuestra resurrección, nuestra propia resurrección. O sea, nuestra resurrección, hermano, está ligada a la resurrección de Cristo. Mire cómo lo dice Pablo, ahí mismo en el capítulo 15, versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. O sea, Él es el primero en resucitar. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermanos, yo quiero mencionar aquí que, de hecho, el versículo 22 dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, yo quiero aquí explicarles un poquito lo que pasó, ¿verdad?, en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Dios creó todo perfecto, igual al hombre y a la mujer. Y él creó a la humanidad con el propósito de que vivamos eternamente. Dios no tenía en su propósito divino que el hombre muriera, que el hombre pecara. De hecho, Dios tuvo que acortar los años de vida de la humanidad
porque todo su pensamiento, dice la Biblia, era de continuo hacer el mal y de vivir más de 900 años, ¿verdad? Como Matusalén. El Señor fue acortando los años, dice Moisés en el Salmo 90, que los límites de los días de los hombres es 120 años. Entonces, fue necesario, hermanos, pero no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que Adán y Eva y sus descendientes vivieran para siempre. Cuando yo le dije esto a mi hijo, así él me dijo algo, ¿verdad?, en su mente como niño. Papá, entonces, si Adán y Eva no hubieran pecado, significa que ahora anduviéramos desnudos. Y yo le dije, bueno, pues sí, porque ellos conocieron la vergüenza y conocieron, ¿verdad?, la desnudez porque pecaron, porque si no hubieran pecado, pues a lo mejor sí anduviéramos desnudos. No sabemos cómo anden los ángeles, ¿verdad? Ellos no tienen cuerpo, son espíritus, pero nosotros, ¿verdad?, es probable, es una buena observación. Entonces, hermanos, pero ¿qué pasó? Que nuestro cuerpo se volvió mortal. Un cuerpo que fue hecho para vivir eternamente se volvió mortal. Entonces el Señor, como parte de su propósito, de su plan de salvación, Él también tenía en ese plan resucitarnos a nosotros. No solamente, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo. De hecho, la resurrección de Cristo es la primicia, es una manera de que el Señor nos dice, hijos, crean en mí, confíen en mí, permanezcan en mí, porque ustedes van a resucitar como Cristo resucitó. Él es la prueba tangente, ¿verdad?, de que nosotros también vamos a resucitar. Entonces, a través de su resurrección, Él garantizó nuestra resurrección. Pero igual, hermanos, Él garantizó el triunfo definitivo sobre la muerte. Y aquí quiero también mencionar algo muy importante. Si algo le teme mucho a la gente hoy en día es la muerte. A lo mejor hay personas que han perdido la esperanza, han perdido, ¿verdad?, la ilusión de vivir y quieren quitarse la vida, pero son muy poquitos, ¿verdad? Si hablamos de más de 7,000 millones de personas. Pero la mayoría, hoy en día, hermanos, con esta pandemia, están con miedo, con temores. Por eso se encierran, ¿verdad? Y por eso nos pidieron, enciérrense, no salgan de casa, porque pueden contagiarse. Hermanos, en el fondo lo que hay es un temor a la muerte, porque si te contagias, como por ejemplo, una gripe, ¿quién le tiene miedo a la gripe? Nadie, ¿verdad? Sabe que en 3-5 días te recuperas. Pero ahora tenemos esta pandemia, hermanos, que tiene a muchos asustados. Y voy a pedir a mi hijo que me traiga un vaso de agua, por favor. Entonces, hermanos, tiene a muchos asustados. Porque hay un temor a la muerte, hermanos. Le temen a la muerte. Entonces, vamos a ver, hermanos, que en 1 Corintios 15, Pablo nos revela una gran verdad. Y hermano, yo cuando lo leí, lo repetía constantemente porque para mí era algo maravilloso. Miren lo que dice Pablo en voy a leer antes, hermanos, Mateo, gracias. En Mateo voy a leer primero. Disculpen, hermano, se me seca la boca, perdón. Entonces dice acá, Mateo 22:31, cuando a Jesús le preguntaron acerca de la resurrección de los muertos, Él contestó de esta forma.
Mateo 22:31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué el Señor quiere resucitarnos? Yo me hice esta pregunta cuando una vez leí en Apocalipsis 20 que dice que Juan vio las almas de los decapitados, los que no se dejaron sellar con el sello de la bestia. Él vio las almas. Pero igual, hermanos, el paraíso está lleno de almas. Allá en el paraíso está Adán, Eva, está Abraham, Isaac, David, Pablo, Pedro, todos los discípulos. Allá están esperando, ¿verdad?, la resurrección. Y yo digo, bueno, pues si ya los tiene Dios allá en el paraíso, a todos sus hijos, ¿por qué Él quiere resucitarnos? Y yo encuentro aquí en la palabra de Dios algunas respuestas, como la primera: porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios es un Dios de vivos, es un Dios de propósito, y Él tuvo el propósito desde el inicio de la creación que el hombre y la mujer vivieran para siempre. Y ahora, a través de Cristo, está juntando un gran pueblo numeroso, como le dijo Abraham, de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas o como la arena del mar. Y esa descendencia, hermanos, no solamente es los judíos, sino también nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y el Señor no quiere tener un cielo, en este caso un paraíso lleno de almas. No, ese no es su fin. Él quiere resucitarnos, hermanos, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, también, hermanos, otra razón que yo encuentro por la cual el Señor quiere resucitarnos es porque en la agenda de Dios está destruir la muerte de forma definitiva. ¿Qué es la muerte, hermanos? La muerte no es un ente o una persona o un demonio o un espíritu, no. Hay personas que incluso adoran a la muerte. Tienen sus ídolos así enormes de la muerte. De hecho hay de varios tamaños. Y le prenden vela y hacen pactos con la muerte, ¿verdad? Pero de esa manera le dan entrada a los demonios. Porque dice la Biblia, Pablo dice que lo que hay en cada ídolo es un demonio. Dice, el ídolo no es nada, fue hecho por un hombre. Esa escultura fue creada por las manos de un hombre. El problema es que detrás de esa escultura o detrás de ese ídolo hay un demonio. Por eso nosotros no adoramos ningún ídolo, ninguna imagen, aunque fuera la imagen de Cristo, no adoramos porque la Biblia lo prohíbe. Entonces, hermanos, decía que el Señor en su agenda está destruir de forma definitiva la muerte. Vamos a leer lo que dice Romanos 15:12. No es necesario que lo busque, hermanos. Si quiere, anótelo y después con calma lo busca. Lo voy a leer. Romanos 15:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte, hermanos, es un estado del hombre. De hecho, la Biblia, cuando se refiere principalmente a los hijos de Dios, dice que los que mueren en Cristo están durmiendo. Así dice, están descansando, esperando su resurrección. Entonces, hermanos, la muerte es un estado, ¿verdad?, del ser humano, pero aún así la humanidad no deja de temer a la muerte. En 1 Corintios 15, 25 y 26 dice: preciso es que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
el último enemigo que será destruido es la muerte, hermanos. Entonces, Jesucristo un día va a destruir la muerte y lo va a hacer, hermanos. Primero lo hizo a través de su resurrección y después a través de la resurrección de sus hijos. Miren cómo dice, igual en el capítulo 15 de 1 Corintios 54, 55 y 56. Cuando esto ocurra, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Repita conmigo: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Gracias. Hermanos, esta palabra, hermanos, es un grito de batalla, de victoria más que nada. Es un grito de victoria. Yo me imagino a Jesús cuando se levanta de la sepultura y se pone de pie, ¿verdad? A lo mejor, no sé, arriba del sepulcro. Él pudo decir, como dice Pablo: sorbida es la muerte en victoria. Y nosotros podemos decir con toda confianza al lado de Jesús, ¿verdad? Porque tenemos la victoria de Cristo. Podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo que el aguijón de la muerte es el pecado. Y si el pecado ha sido quitado de nosotros, pues ya no hay más aguijón. Si el pecado ha sido quitado de nosotros, no hay más aguijón, hermanos. Entonces por eso Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Hermanos, es glorioso, hermanos, que nosotros tenemos una esperanza viva, como dice también la palabra de Dios. Porque dice la palabra del Señor, que tenemos una esperanza viva, hermanos. No debemos tener a la muerte. Porque la muerte, hermanos, es como una nave espacial que nos traslada inmediatamente a la presencia de Dios. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, hermanos, si para Pablo decía: bueno, mientras yo viva voy a vivir sirviendo a Cristo. Dice que lo que ahora hago en la carne lo hago en la fe del Hijo del Hombre. Pero dice también que el morir para Pablo era ganancia, hermano. Pablo no le tenía miedo a la muerte, pues se enfrentaba con quien sea y iba a donde sea y no le importaba su vida, porque creía en la palabra de Dios que dice: el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Y nosotros, hermanos, tenemos garantizada la vida eterna porque Cristo resucitó. Y Pablo mismo, consciente en 1 Corintios 15, de la importancia de esta doctrina, de esta verdad, de este fundamento, dice: si Cristo no hubiera resucitado, en vana sería nuestra fe. Y también luego dice en otro versículo ahí mismo: si los muertos no resucitan, entonces, hermanos, si no resucitan, dice: entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Imagínense, hermanos, si no hubiera resurrección de los muertos, pues, ¿de qué sirve, verdad? Santificarse, ir al templo, no sé, dar los diezmos. ¿De qué serviría tanto sacrificio? Pablo dice: ¿de qué sirve todo mi esfuerzo? Yo combato, ¿verdad? Por el Evangelio, mi vida está en riesgo constantemente. Lea todo el capítulo, hermano, ahí lo dice Pablo. Dice: ¿de qué serviría entonces? Todo fuera vano. Pero nosotros, hermanos, creemos en Jesucristo, que no solamente murió y fue sepultado, sino que también resucitó y también ascendió a los cielos, hermano. Ahí está, en los cielos, intercediendo por nosotros. Y como le decía, hermano, este tema es muy, muy largo.
es muy extenso. Apenas voy a comenzar la mitad, si acaso, del mensaje, pero quiero terminar con esto, hermanos. Quiero terminar de esta manera. Hermanos, antes de... quiero decirle, hermanos, que en un momento más vamos a orar. Pero piensa, hermanos, nosotros nos encerramos en casa por la contingencia, por obediencia a las autoridades, por prudencia también, ¿verdad? Porque realmente, pero no significa que tengamos miedo, no debemos temer. No hay razón, hermanos. Imagínense los misioneros, las misioneras que van a otro país, las misioneras mujeres solteras que van como Mari, por ejemplo, que si Dios quiere vaya a la India, y otros van a países musulmanes. Esas misioneras, hermanos, corren peligro todo el tiempo están corriendo peligro, ¿no? Allá son países donde los derechos de las mujeres son aplastados, hermanos. Pero qué valentía, ¿verdad? Y qué disposición de esas mujeres o hombres o familia de ir a otro país, no importando lo que suceda, porque ellos están confiados que pase lo que pase, ellos tienen garantizado la entrada al cielo a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un hermoso canto, hermanos, una hermosa alabanza que en este momento vamos a poner. Si se lo saben, yo les pido que por favor lo cante conmigo. Lo azotaron y a madero lo clavaron y le dieron vinagre a tomar. Se burlaron, con los muertos lo enterraron. No creían, él iba a resucitar. Resucitó de los muertos victorioso, ascendió a su trono en el rey glorioso. En la cruz derrotó a la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó. Lo dejaron como muerto, derrotado. No sabían, Dios lo iba a levantar a la gloria, con poder y con victoria. No creían, él iba a resucitar. Resucitó de los muertos victorioso, ascendió a su trono en el rey glorioso. En la cruz
cadenas de la muerte no lo pudieron aguantar. La muerte y el infierno Jesús vino a derrotar. Resucitó de los muertos victorioso, ascendió a su trono el Rey glorioso. En la cruz derrotó a la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó, resucitó, resucitó. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar porque el Señor resucitó y porque nosotros también resucitaremos. Este mensaje, hermano, compártelo. Es el evangelio completo, hermano. Compártelo con los que no conocen a Cristo. Compártelo con los que tienen temor. Que ellos sepan que aunque muramos por causa de Cristo, nos viviremos eternamente con el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias por Jesucristo nuestro Señor. Porque un día Él vino no solamente a morir por nosotros, sino que también resucitó de entre los muertos. Y Él es la primicia de los que van a ser resucitados. Que también nosotros podemos, Señor, tener esa esperanza viva. Y esa esperanza, Señor, nos trae paz, nos trae gozo, alegría y nos trae seguridad. De tal manera que sabemos que como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. También nosotros vamos a ascender a los cielos con el Señor. Muchas gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa salvación. Gracias por esas promesas divinas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, ¿verdad? Por estar sintonizando este video ahí en su casa. Y sigamos adelante, sigamos firmes, hermanos. Gocémonos y celebremos, como dice la canción, a Jesucristo porque Él resucitó. Que el Señor le bendiga a todos.